Hola, somos estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, y formamos parte del grupo 9001 de la materia Seminario de Investigación Jurídica. En este video les presentaremos los resultados de nuestra investigación. México como país de tránsito de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos. El papel de la estación migratoria siglo XXI, Tapachula, Chiapas, 2018-2024. Bajo la guía de la doctora Pastora Melgar Manzanilla, hemos explorado este complejo tema desde una perspectiva jurídica, tomando en cuenta el contexto actual de la migración en México. Hola, mi nombre es Paola Cortés Ramírez. Hola, buenas noches. Mi nombre es Yareli López Gómez. Hola, mi nombre es Aremi Maribel Rodríguez Contador. Buenas noches, mi nombre es Enrique Tinoco Moreno. Hola, buenas noches. Mi nombre es Angélica Torres Ambrosio. Exploraremos a fondo el papel de México como país de tránsito, los desafíos que enfrentan las estaciones migratorias y las condiciones que viven los migrantes en su paso por la estación migratoria siglo XXI. Agradecemos su atención y esperamos que este trabajo contribuya a reflexionar sobre los desafíos y responsabilidades de México en el contexto migratorio actual. Problema de investigación. El fenómeno migratorio en México ha evolucionado significativamente en las últimas décadas. Lo que alguna vez fue un país conocido por ser emisor de migrantes hacia los Estados Unidos, ahora se ha convertido en un punto crucial de tránsito para miles de personas centroamericanas. Cada año, entre 400,000 y 500,000 migrantes cruzan México de manera irregular. En el 2020, más de 280,000 personas fueron detenidas por no contar con la documentación requerida. México es signatario de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales garantizan la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, sin importar su estatus migratorio. A nivel nacional, el artículo primero de la Constitución mexicana exige que el Estado respete, proteja y garantice los derechos humanos de toda persona bajo su jurisdicción. Para comprender a fondo el papel que desempeña esta estación migratoria en el fenómeno migratorio en México, es fundamental plantearnos algunas preguntas clave que guiarán nuestro análisis. Primero, nos cuestionamos cómo contribuye la estación migratoria siglo XXI al control migratorio en la región sur de México. En segundo lugar, analizaremos cuáles son los desafíos que enfrenta esta estación para optimizar sus operaciones y adaptarse a los crecientes flujos migratorios. Y finalmente indagaremos, ¿existe una coordinación efectiva entre la estación migratoria siglo XXI y las diferentes esferas de gobierno para implementar políticas migratorias? Justificación. La presente investigación busca aportar una comprensión profunda de los desafíos y realidades que enfrentan tanto los migrantes en tránsito como las instituciones encargadas de su gestión en México. Este estudio tiene una relevancia innegable desde múltiples perspectivas: social, académica e institucional. Esta investigación cuenta con un sólido respaldo de informes y datos proporcionados por organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, además de un marco normativo nacional e internacional que establece parámetros claros para el análisis. Desde su perspectiva académica, este estudio enriquecerá la literatura sobre gestión migratoria en México, especialmente en el periodo de 2018 a 2024. Para dar dirección y enfoque a esta investigación, se ha planteado un objetivo general que establece analizar el papel de la estación migratoria siglo XXI, Tapachula, Chiapas.
en la gestión de los flujos migratorios indocumentados hacia Estados Unidos, evaluando su función operativa y su contribución al control migratorio en el periodo 2018-2024. Objetivos particulares. Además, para abordar la problemática desde diferentes perspectivas y profundizar en los aspectos más relevantes, hemos establecido 3 objetivos particulares. 1. Examinar la contribución de la estación migratoria siglo XXI como punto estratégico en el control migratorio de la región sur de México. 2. Identificar los principales desafíos que enfrenta la estación en sus operaciones, proponiendo oportunidades de mejora. 3. Analizar el grado de coordinación entre la estación migratoria siglo XXI y los diferentes niveles de gobierno para la implementación de políticas públicas migratorias. Bases teóricas. La migración como fenómeno histórico, según la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, representa un movimiento individual o grupal dentro o fuera de las fronteras de los estados, motivado por la búsqueda de mejores condiciones de vida o la satisfacción de necesidades específicas, ya sea de manera temporal o permanente. Este fenómeno se reconoce como un derecho humano fundamental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a abandonar su país para proteger su integridad personal y, de ser necesario, El término migrante indocumentado carece de una definición formal en el derecho internacional. Se utiliza comúnmente para referirse a personas que se trasladan fuera de su lugar de residencia habitual, dentro de un país o cruzando fronteras internacionales de manera temporal o permanente, sin cumplir con los requisitos legales. Esta situación puede originarse por diversos factores, como el ingreso sin autorización, la expiración de permisos legales o la denegación de solicitudes de asilo. Desde los años 90, México ha implementado diversas infraestructuras para gestionar los flujos migratorios. Estas instalaciones operadas por el Instituto Nacional de Migración tienen como objetivo principal proporcionar alojamiento temporal a migrantes mientras se resuelve la situación administrativa o legal. Por ley, estas estancias no deben superar los 15 días hábiles, salvo excepciones previstas en el artículo 111 de la Ley de Migración, que extiende el plazo a 60 días en casos específicos. La estación migratoria siglo XXI, ubicada en Tapachula, Chiapas, es la instalación más grande de su tipo en México y una de las principales en América Latina. Su objetivo principal es albergar temporalmente a migrantes mientras se determina su situación administrativa. Organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos han señalado problemas estructurales como la falta de agua, alimentos adecuados, atención médica y condiciones higiénicas. La estación migratoria del siglo XXI es un reflejo de los desafíos que enfrenta México como país de tránsito y destino, evidenciando la necesidad de políticas migratorias más humanas y sostenibles.
Los testimonios de los migrantes alojados en la estación migratoria siglo XXI reflejan una mezcla de experiencias desde narrativas positivas hasta denuncias de maltrato. Testimonios de migrantes detenidos en estos recintos ofrecen una visión más detallada de su situación. Un adolescente hondureño de 16 años que estuvo en la estación migratoria siglo XXI afirmó haber recibido un trato aceptable, aunque mencionó la falta de información sobre sus derechos. De manera similar, una joven hondureña de 18 años destacó que, aunque el trato fue regular, no recibió orientación sobre la posibilidad de solicitar refugio. Bases jurídicas. Los migrantes indocumentados, a pesar de su situación irregular, son sujetos de derecho. Documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan a todas las personas, sin distinción alguna, derechos como la vida, la libertad y la seguridad personal. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados prohíbe la devolución de una persona a su país donde su vida o libertad corran peligro. El derecho internacional establece normas específicas para situaciones particulares, como la detención migratoria, que debe ser un último recurso y realizarse de manera humana. Marco jurídico. México ha desarrollado un marco legal que busca regular los flujos migratorios mientras garantiza la protección de los derechos de las personas en movimiento. Este marco jurídico se basa en una combinación de leyes nacionales y tratados internacionales. La Ley de Migración de 2011 es la pieza central de la regulación migratoria en México. La ley otorga al Estado mexicano facultades para gestionar sus fronteras y regular el ingreso y estancia de extranjeros. La Ley de Migración de 2011 marcó un hito en la política migratoria mexicana. Entre los avances más destacados se encuentra la descriminalización de la migración irregular. La Ley de Migración de 2011 ha sentado las bases de una política migratoria más humana y respetuosa de los derechos humanos en México. Sin embargo, es fundamental continuar trabajando para garantizar que esta ley se implemente de manera efectiva y que se aborden los desafíos que persisten. Marco metodológico. Hipótesis. La estación migratoria siglo XXI cumple parcialmente con su función para los migrantes indocumentados hacia Estados Unidos, contribuyendo al control migratorio, pero enfrenta desafíos en la garantía de los derechos humanos. Nuestras variables son variable independiente, estrategias y protocolos implementados en la estación migratoria siglo XXI. Variable dependiente, nivel de eficiencia en la gestión y control del tránsito migratorio. Alcance de la investigación. El alcance es descriptivo correlacional. El descriptivo busca detallar cómo funcionan los protocolos y estrategias en la estación migratoria siglo XXI. Y el correlacional examina la relación entre las estrategias implementadas y la eficiencia en el control migratorio. El diseño de la investigación. Estudio de caso, centrado en la estación migratoria siglo XXI por su importancia en la gestión migratoria hacia Estados Unidos. Permite un análisis detallado de su estructura, prácticas y resultados. Técnicas de recolección de datos. Observación directa consistente en la documentación de condiciones
físicas, flujo de personas y aplicación de protocolos, entrevistas semiestructuradas a migrantes, personal del INM y representantes de derechos humanos. Análisis documental, revisión de normativas, informes oficiales y reportes de la ONU y la OIM. Instrumentos, guías de observación, cuestionarios para entrevistas, matriz de análisis documental y bitácoras de campo para registrar hallazgos. El procesamiento de datos será la transcripción de entrevistas para codificar respuestas según categorías predefinidas. Respecto a derechos, eficiencia operativa, percepción del trato recibido, etc. Las observaciones se agruparán en una matriz temática, correlacionando datos cualitativos y cuantitativos. Se identificarán relaciones entre estrategias implementadas y resultados, comprobando hallazgos con estándares internacionales y normativas nacionales. Redacción y presentación. Se elaborará un informe final con hallazgos clave y propuestas de mejora basadas en área de oportunidades identificadas. Capítulo tentativo de la investigación. El capítulo 1 abarca el contexto y marco teórico sobre migración y derechos humanos. El capítulo 2 es la estación migratoria siglo XXI y abarca estrategias y protocolos. El capítulo 3, eficiencia en la gestión migratoria y el respeto a los derechos humanos. Nuestro cronograma de actividades se conforma de la siguiente manera. Planeación y revisión de la literatura, 4 semanas. Identificar fuentes relevantes y construir el marco teórico. Diseño metodológico, 3 semanas. Elaborar instrumentos de recolección de datos como guías de observación y entrevista. Recolección de datos, 8 semanas. Visitas a la estación migratoria, entrevistas con migrantes y personal y análisis documental. Análisis de datos, 6 semanas. Transcripción, codificación y análisis comparativo. Redacción de capítulos, 6 semanas. Sistematizar hallazgos en el marco del capitulado. Revisión final y presentación del trabajo, 3 semanas. Incorporar retroalimentación y preparar conclusiones finales. Con esto damos por concluida la presentación de nuestra investigación México como país de tránsito de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos. El papel de la estación migratoria siglo XXI Tapachula, Chiapas, 2018-2024. Esperamos haber brindado una visión integral de los desafíos y oportunidades en la gestión migratoria y el respeto de los derechos humanos. Agradecemos su atención.